Damas y caballeros, muy buenas noches. Muchas gracias por estar del otro lado. Fueron innumerables las repercusiones tras la entrevista del jueves pasado con el candidato a la presidencia de la República por la coalición republicana, Álvaro Delgado. Y créanme que la entrevista de esta noche no le va en saga. ¿Por qué? Porque, bueno, antes que nada hay que ser agradecido. Y sepan que en esta casa, en Trimax Media, en la pantalla de BTV y en nombre de quien habla, es un orgullo y tamaña responsabilidad también poder entrevistar a los dos candidatos a la presidencia de la República que definirán quién será el próximo presidente de los uruguayos. Por eso, con el agradecimiento y también con la responsabilidad que acarrea, esta noche voy a charlar con un profesor de historia, un docente que fue 2 veces intendente de Canelones y ahora va por la presidencia de la República. Esta noche seré curioso con Yamandu Orsi. Yamandu, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cansado a esta altura del año? Pero más que nada, con mucha adrenalina que genera una mezcla de cansancio, entusiasmo, no sé cómo llamarlo a esta altura. Ya pasaron algunos días. ¿Qué te dejó el debate? ¿Fuiste vos? ¿Te quedaste con algo en el tintero? ¿Sentiste que estuviste demasiado pegado al guión? Lo que pasa, como en todos los actos de campaña que tú haces, tenés que trazarte un objetivo. ¿Qué es lo que tú buscas en cada instancia? Debate es uno. Y ahí yo busqué, entendí que lo principal era transmitir conceptos de lo que uno propone, pero en un esquema muy estructuradito. Entonces vos tenés que armar todo un material que tenés en tu cabeza y en los textos gigante, tratar de meterlo en el medio de un intercambio de opiniones y a su vez estar atento a lo que de repente te plantean. Entonces todo eso sin perder jamás el rumbo de la necesidad imperiosa de transmitir lo que tú pensás y lo que pensás hacer cuando seas gobierno. De esa no me moví. Y saber que tu público objetivo es la gente, ¿no? Los uruguayos. Y el uruguayo, pero el uruguayo no es todo igual. Claro. Porque a esta altura, una semana antes de las elecciones, ahí una gran parte del uruguayo ya sabe lo que va a hacer. Sí, sí. Y yo no hablo solo del indeciso, hablo de todo ese mundo que es una incógnita, que tiene que ver con los que votaron a otras opciones, con los que votan en blanco, con los que no creen en nada. Sí, sí. Entonces buscar la clave, esa fue el objetivo y siento que lo cumplí. Hay analistas políticos que dicen, Delgado jugó, si fuera fútbol, si futbolicemos el debate, dale. Delgado jugó al ataque, jugó a ganar el partido, Yamandu jugó a no perder, jugó a aguantar el resultado y no perder. ¿Hay algo de eso? No, jamás. No, cuando yo hice la cantidad de propuestas que hice, evidentemente no es ni ataque ni defensa, es simplemente mostrar lo que tú piensas. Ahora, si tiene más que ver con un ring, tiene más que ver con boxeo, capaz que la lectura es otra. Yo decidí no ir a boxear. Está bien. Ir a hacer lo que la gente necesita, que le plantees cosas. Está bien. Le pregunté a Álvaro Delgado, sentado ahí hace una semana, cuáles entendía que habían sido los grandes logros de este gobierno a nivel nacional. Te voy a hacer una pregunta espejo. ¿Cuáles entendés que han sido los grandes logros de una década al frente de la Intendencia de Canelones? Bueno, Canelones cambió radicalmente. En primer lugar, la potenciación del territorio a partir de los municipios. Yo los jerarquizo, los jerarquicé y hoy son una realidad. Tenemos 30, van a ser 32 a partir de este periodo. Por otro lado, la posibilidad y la necesidad y la concreción de recursos para hacer obras de infraestructura, que siempre se precisa, para brindarle a la ciudadanía espacios públicos de calidad, y eso es una realidad. Hoy tenemos, entre polideportivos y pistas son 13, teníamos 1 cuando arrancamos, pues ya en el 2005, ¿no? La gestión de los residuos de la basura fue exitosa, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con otras intendencias y con Montevideo ni que hablar. Sí, la ciudadanía entendió, compró
la idea y la sabe usar bien. Nosotros tenemos dudas si, por ejemplo, el tema del reciclaje en domicilio iba a funcionar y funciona. El tema de residuos, el tema de limpieza tiene muchos eslabones. Uno de ellos es la posibilidad de... A ver, el primero de todo, tenés que sacarle de la puerta de la casa eso que la gente desecha. Claro. Eso que era tan obvio, pero que era cuando colgaba la bolsita, después el contenedor de la esquina, que es el que tengo todavía en mi barrio. La Intendencia todavía no me cumplió con el contenedor domiciliario. Y después esto otro. Cuando llevamos al contenedor domiciliario, era toda una concesión, porque después el camión tiene que pasar a la hora que tú dijiste, o claro, más o menos. Sí, sí. Después otra vuelta más. O sea que, mucho audacia también. Vamos a permitirle que la gente clasifique. Dije, en Uruguay la gente lo hace. Sí. Entonces otro de los logros, y sin duda, o sea que tenemos infraestructura, inversión. Nosotros promovimos de verdad la inversión y cada puesto de trabajo fue una batalla siempre en Canelones. ¿Y qué te quedó en el debe? Mucho. ¿Con qué decís, pucha, con esto todavía no he podido? El tema de que es una combinación de responsabilidades, ¿no? Ahí con el gobierno nacional, el tema de vivienda, ¿verdad? El tema de la precariedad habitacional. Y se hizo mucho en asentamiento y todo, pero como es un departamento que sigue creciendo en cantidad de población, a diferencia de la media del país, o de un país que no crece, Canelones, junto con Maldonado, sigue creciendo en cantidad de población. De manera ordenada a veces, y en algún lugar de otro lado. Pasamos, por ejemplo, de ser un departamento, el del departamento que tenía menor porcentaje de conexión a red de saneamiento del país. Teníamos 20%, era un desastre. La media nacional es 50%. Pasamos, creo que andamos arriba del 30% después que resolvimos el Ciudad de la Costa, pero 30% sigue siendo poco. ¿Qué quiero decir? Que muchos de las inversiones en vivienda, en infraestructura que se hacen es a partir de que tenés saneamiento. Entonces, en el debe está eso. Tengo todavía un departamento que no tiene saneamiento, el Corazón de la Piedra y La Paz, que son núcleos fuertes de urbanos. No sé si la gente sabe que gran parte de ese territorio no tiene saneamiento, o el saneamiento de Atlántida, claro, que es muy precario. Entonces ahí es una obra de OCE, son responsabilidad de OCE, eso lo tengo claro. Pero logramos avanzar en Ciudad de la Costa en un acuerdo, en un convenio con OCE, eso se cortó. Bueno, como todos los temas de Canelones también siento que son mi responsabilidad, también incluyo eso, que es algo que debemos avanzar más rápido. Y el tema del uso del tiempo de nuestra gente a partir de una movilidad que sigue siendo la misma de hace 40 años. Sí, que en cada campaña se promete que va a venir el tren que une. Me meto en la campaña, Yamandú. Tus defensores señalan como una virtud tuya como dirigente político lo dialoguista, lo acuerdista, podríamos decir. Pero curiosamente, parece una pulseada con los mismos adjetivos, porque los defensores de Delgado dicen que Delgado es más acuerdista, ha demostrado ser más dialoguista, y ponen como un ejemplo, para pegarte, decir, bueno, pero él no se pudo poner de acuerdo con Carolina Cose, curiosamente hoy su compañera de fórmula, a ver quién lideraba el Congreso de Intendentes. ¿Cómo tomas esa crítica? Y que es un error de apreciación, totalmente al revés. Nosotros habíamos resuelto hacer obras en todo el departamento, incluso en los municipios que son del Partido Nacional. Habíamos acordado con los alcaldes, habíamos acordado con los ediles y algún diputado del departamento conseguir fondos extraordinarios. Se logró el acuerdo y de torre ejecutiva el propio Álvaro Delgado mandó parar. En Canelones no se vota nada a favor. Con ese antecedente está complicado. Va más allá de la voluntad personal o de las características personales. La realidad me ha demostrado que por lo menos con este sector que lidera hoy Álvaro Delgado no pudimos hacer patria, no se pudo acordar absolutamente nada. El tema del Congreso de Intendentes pusimos sobre la mesa si valía la pena asumir la presidencia o no en la etapa en la que estábamos. Diferentes opiniones, hicimos incluso una reunión con Fernando Pereira y ahí llegamos a la conclusión de que preferíamos no asumirlo, por supuesto intercambiando, no era quién se hacía cargo, no, pero al lado de lo otro, que lo que dije anteriormente, cuando nada menos que de presidencia, el secretario de presidencia, el propio presidente mandan parar un acuerdo en un departamento, yo creo que los antecedentes, más teniendo en cuenta que hoy hay un Senado con mayoría del frente,
cómo se avanza o cómo se puede gobernar si tú tenés un Senado en contra o con mayoría de otro partido y en esos ejemplos concretos, cuando tú pudiste acordar, diste la orden, bajaste el pulgar. O la otra, sí, ¿no? En un debate te encargaste permanentemente de atacar una fuerza política, el Frente Amplio. Después con ese Frente Amplio es el que tenés que acordar. Te entiendo. Le planteé esto mismo a Delgado hace una semana, sentado ahí. Quiero mostrarte lo que decía Álvaro Delgado acá en Seré Curioso. Es parte de lo que la gente tiene que comparar. Tienen que comparar trayectorias, tienen que comparar quién está preparado para gobernar, quién tiene experiencia, quién tiene equipo, quién tiene programa. Acá está el programa, escrito, 400 medidas. Y quién tiene credibilidad. No es lo mismo, lo digo con todo respeto y toda humildad, no es lo mismo ser intendente que tener mayoría propia operativa. Orsi tiene 20 ediles de 31 en Canelones. Cuando sos intendente ya tenés mayoría propia, lo determina la Constitución. Ya no tenés la necesidad de ir a acordar con nada. Puntualmente en un fideicomiso una sola vez, una situación compleja. Además las obras todavía están por verse en muchos casos. Bueno, esto decía y hacía hincapié en la credibilidad, en quién es más confiable. Decía que eso del fideicomiso fue una excepción. Cuando una de las fortalezas de nuestro país, desde el punto de vista de la seguridad y de la imagen internacional, es la calidad de tus pasaportes, la verdad que la credibilidad se lesiona cuando los escándalos más grandes que tuviste tuvo que ver con la emisión de pasaportes de manera irregular y tuvo como escenario central la propia torre ejecutiva y los protagonistas que todos hoy conocemos. Entonces ahora a la hora de la credibilidad son las acciones las que mandan. Por supuesto son los compromisos, los programas que lo tienen elaborado de hace una semana, nosotros hace un año, no importa. Bueno, Delgado dice bases programáticas, bueno, está no bien, es el está programa. Bien. Por eso digo. Es una discusión semántica, ¿no? Pero hay una cuestión, mi cargo siempre fue ejecutivo. Fui intendente, fui jefe y gobernante de un departamento. No creo que está de más comparar para alguien que siempre fue legislador o el número 2 en una actividad. Yo tuve la suerte en un departamento tan complejo. Tuve la suerte que me dio el voto de la ciudadanía para ser secretario general y primer suplente durante 10 años. Un departamento, repito, complejo. Y a su vez ser intendente, o sea, gobernante directamente. O sea que tengo claro lo que es ser ejecutivo, tengo claro lo que es armar equipos y tengo claro lo que es mandar. Ahora, si nunca te tocó mandar, debe ser bastante más difícil. Bien. A 2 semanas más o menos de las elecciones, Santoiseña pone al aire un informe donde señala el clientelismo político de Yamandú Orsi. Entre ellos, en ese informe hablaba el diputado por Canelones del Partido Nacional, Alfonso Lerete, quien en agosto realizó 4 denuncias por clientelismo político, amiguismo y corrupción. Decía Lerete, Orsi no convence, compra. ¿Qué contestás a eso? Es una acusación dura. La ciudadanía contesta, ¿verdad? Y hay gente que fue legislador y no le reiteró la confianza. Yo creo que ahí se paga algún costo cuando uno no es responsable de lo que dice. Por otra parte, la Intendencia de Canelones es en relación, cantidad de personal, de personas, trabajadores municipales, con respecto a la población, somos la segunda en proporción, después de Montevideo. Y en cuanto a cantidad de contratos directos en la plantilla, somos la tercera de abajo. O sea que tenemos 16 intendencias que tienen mucho más contrataciones directas. Y las contrataciones directas en Canelones se van con el intendente. O sea, está establecido incluso hasta por convenio y por acuerdo con ADEOM. Entonces, el archivo soporta. Bien. Las contrataciones directas existen. Ojalá podamos avanzar hacia una reglamentación un poco más estricta, pero yo no respondo a este tipo de cosas señalando con el dedo a otros colegas o a otras intendencias. Soy muy respetuoso y cuidadoso. Bien. Pero deberíamos avanzar, sí, a una forma bastante más transparente. Los cargos de designación directa están clarísimos en Canelones cuáles son. Y si hay un tema de corrupción, por supuesto, hay que denunciarlo. Yamandú, ¿hubo corrupción en este gobierno nacional? Sí, hay siempre. A ver, siempre vos tenés la pequeña o la más grande. Y después lo otro que hubo
corrupción es una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Porque puede haber irregularidad, Sí. puede haber... A ver, Y en el tema- definitiva, quien lo lauda es la justicia, ¿no? Claro. Pero creo que hubo mucha más opacidad que otra cosa. Bien. Hay muchos asuntos que siguen sin resolverse o, por ejemplo, para poner un ejemplo gráfico clarísimo, se envió a la cárcel a una persona que trabajaba en torre ejecutiva, que tenía nada menos que la custodia presidencial por asociación para delinquir, por ejemplo, con un solo integrante. El manejo que se hizo de la investigación de ese asunto dejó algunas puntas sueltas, como siempre quizá. Pero si a eso tú le agregas otros tantos, como por ejemplo el tema Salto Grande, si a eso le agregamos, que yo no digo que sea directamente corrupción, es totalmente improcedente, pero si el Parlamento resuelve una cosa, corrijamos esto y no se corrige, te queda que, ¿por qué no lo habrán corregido? O lo otro, el tema Marcet, más allá del caso en sí, la derivación que después tuvo en ese intento de ocultar lo que pasó, porque la pregunta que te haces es, ¿para qué lo quisiste ocultar? Si no pasa nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que capaz que el ruido más grande que hizo un caso ese, típico de la emisión de un pasaporte a alguien que estaba preso en Dubái, no es el hecho en sí de lo que ocurrió, que es preocupante, sino todo lo que vino después de cuando se destruyeron pruebas y... Está bien. El gobierno dice... Eso es opacidad. El gobierno dice, cuando acá hubo irregularidades o hubo hechos fuera de lugar, a los gobernantes, a esas personas, se las fletó del gobierno, no como antes, que se los despedían caravanas, caso Fernando Lorenzo, o lo que demoró en renunciar Raúl Sendic. El gobierno marca ese cambio en la conducta y dicen, y lo he hablado con varios dirigentes importantes del oficialismo, lo importante... Corrupción siempre hay, algo similar tú decías. El tema es cómo se reacciona ante esos casos. Yo creo que la forma como han reaccionado en este gobierno es ocultando. No entiendo por qué, porque si no pasa nada, a ver, si no pasó lo que pasó, si no fue real que se le mintió al Parlamento, si no fue real que se incumplió con uno de los preceptos fundamentales, que es sagrado, que es la división de poderes, ¿por qué se expulsó a 4 jerarcas y a un funcionario de la propia torre ejecutiva, que casualmente hoy trabaja en la campaña nada menos que de mi adversario, ¿no? Entonces, evidentemente se vio que mal no hizo, porque si está trabajando en la campaña, entonces me quedan tantos signos de interrogación a la población en su totalidad, que a veces conviene ir un poco más y decir, ¿sabe qué? En esta le erramos feo porque fulanito hizo tal cosa. Nadie fue responsable, por ejemplo, del tema de la seguridad presidencial. Nadie. Solo el actor, o sea, uno solo fue el responsable de toda una cosa bastante más complicada. Entonces, yo lo que creo que hay que ser muy cuidadoso cuando alguien habla de corrupción. Yo soy cuidadoso, porque también está lo otro, que es si te extralimitaste en las tareas que tú tienes que hacer, y tenés aquel famoso tema del abuso de funciones que es innominado, que no se sabe bien. Eso es una cosa y no está tan mal. Digo, es complejo. No todo eso es corrupción. Entiendo. Pero cuando vivimos en un mundo donde el narcotráfico y el crimen organizado avanza y se lleva puesto también en otros países, partidos políticos, hay que tener claro que nosotros no estamos vacunados tampoco. Y para eso hay que ser exageradamente transparente. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos charlando con el candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Yaman Duorsi. Ya venimos. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de Tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Esta
Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. A días nomás de las elecciones nacionales en versión balotage, estamos charlando con el candidato a la presidencia de la República, Yamandú Orsi. Antes quiero decirles que llegó el préstamo para pasivos del Brow con la tasa más baja y acreditación instantánea por eBrow para atención presencial en sucursales. Consulta en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Me meto de lleno en algunos temas. Por ejemplo, el tema que, según las encuestas, más le importa a los uruguayos, que es la seguridad pública. Desde la izquierda se señala la mala gestión de seguridad pública de este gobierno y se le pega una y otra vez. Ahora con Martinelli, antes con Heber, antes, bueno, a Larrañaga no tanto porque el tiempo que gobernó los números eran también en pandemia, pero eran muy buenos. Pero este gobierno contesta, nosotros bajamos todos los delitos. En homicidios nos hubiera gustado bajar más, pero con la misma metodología y los mismos trabajadores del observatorio logramos bajar los delitos. De hecho, Delgado enfatizó en este punto en el debate del 17 de noviembre. ¿Tú sos de los que cree que los números, de los que descree de los números oficiales que da el gobierno? No digo maquillaje, pero de repente que hay un subregistro como me han comentado algunos dirigentes frente amplistas. Dos cosas. Lo primero, mi crítica hacia el tema de seguridad fundamental es la forma de abordarlo desde el espectro político. Eso es la primera crítica. Jamás van a oírme hablar a mí, jamás hablé mal, no, jamás responsabilicé individualmente o a Larrañaga, a Heber o al propio Martinelli, porque es un tema bastante complejo. Lo que sí critico, y le critico a este gobierno, la banalización de la discusión desde que fueron oposición hasta ahora. Creo que no se lo toman con la seriedad que se merece. Dicho de otra forma, creo que con la intención de llevar agua para el molino electoral, la discusión se da a un nivel que no es el conveniente. Entiendo el punto, pero si vamos al meollo. ¿Crees en las cifras que da el gobierno? La segunda parte. Si yo tengo que en algún momento de este gobierno, desde el interior del país llegó la noticia de que se había ordenado no registrar alguna denuncia, te deja siempre esa sospecha. Vamos a dar por bueno algunos números, lo que no creo y no es real, que hayan bajado la cantidad de homicidios. Vamos arriba de los 350, va a ser el año, sin duda, más complicado en tema de homicidio. Lo que sí ha cambiado, y le pido al poder político en general seriedad en esto, ha cambiado la forma del crimen o del delito. Es mucho más doloroso, mucho más preocupante el nivel de violencia que está teniendo hoy. Porque el hurto es el hurto, la rapiña tiene muchas gamas, la rapiña es el uso de la violencia y ahí tenés muchas cosas, lo que no estábamos acostumbrados a que aparecieran noticias, por lo menos cada 15 días entra un menor de edad baleado a un centro hospitalario. Cada 15 días, eso es el promedio. Eso es un dato que esto es una realidad que antes no teníamos. ¿Cuánto es en la planilla Excel este delito? Y capaz que sí, que en algunas cosas han andado mejor y no hay por qué pensar lo contrario. Ahora, convengamos y aceptemos que el crimen está operando de manera distinta, que cosas que antes veíamos en las películas o las veías que pasaban en otros países lejanos empezaron a pasar en Uruguay. Y yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer como que ese bicho no existe y decir, no, ustedes se lo están imaginando, o asumir la realidad y decir, precisamos toda una mano en esto. Está bien. ¿Por qué? Porque esto no lo resolvés desde un partido político. Está claro. Ahora, desde el oficialismo he hablado con Andrés Ojeda, con Luis Calabria, con el propio Delgado, con Gustavo Zubía,
y la lista sigue, dice, pero ¿cómo es la cosa? Resulta que esto fracasó con Bonomi, recuerdo el hashtag Bonomi, ¿no? Manini con aquella promesa de se acabó el recreo, es decir, ese discurso que tú decías de la anterior oposición que hoy es gobierno, y vaya así, el tema seguridad le costó en parte la derrota al Frente Amplio en 2019. Y dicen, y ahora el Frente va a volver a contar con los padres de aquella derrota en seguridad, con Mario Lallera, con Gustavo Leal, sé que también hay otros nombres, sé que está el ex fiscal de corte Jorge Díaz, que está Juan Faropa, ahora está Bjorgan también. Está Rivero. ¿Cómo? Rivero. El inspector Rivero, que era el asesor de Talvi y de Ojeda en la campaña anterior. Sí. Pero digo, cuando el oficialismo dice, ve los nombres de Leal y Lallera, se frota las manos, porque dice, si con aquellos fracasaron, ahora están hablando de los mismos. ¿Por qué ahora la gestión en seguridad sería distinta, sería exitosa en un eventual gobierno frentista? Porque la política criminal tiene que cambiar. Si nosotros nos detenemos solo en los nombres, yo podría decir, tuvieron que echar a Heber, tuvieron que echar al viceministro. Yo no me lo agarro con ello. Yo tengo mucho respeto por la gente que hace el esfuerzo para que las cosas funcionen mejor. Para mí fue un despropósito y un abuso lo que se hizo con los nombres de las personas en el periodo anterior. E incluso escuché a actores de peso del actual gobierno decir, o estás con la policía o estás con el delincuente. Mis enemigos no están en los partidos políticos. Mis enemigos son el narcotráfico, la delincuencia y la corrupción, el crimen organizado. Ellos te señalan con el dedo haciendo responsable nada menos que a profesionales de la seguridad. Yo con las personas que mejor articulé en todos estos años los temas de seguridad, con el jefe de policía de Canelones, yo no le pregunto qué voto. ¿Qué vota? No tengo ni idea. O puedo tener una idea, pero ¿saben qué? Es un profesional. Yo tengo mucho respeto por los profesionales y cuando se la agarran puede ser con Lallera o con los que están hoy. Yo, el director nacional de policía, el actual, le tengo mucho respeto. Ahora, también hay que decir que en este gobierno lo que se apeló fue a traer veteranos que pertenecían a la vieja forma de llevar adelante la seguridad y creo que no les dio demasiado resultado porque si uno mira, pasaron 43 jefes de policía por la jefatura de este país en este periodo de gobierno. Sí, tú lo dijiste en el debate. Eso es un dato de la realidad. Yamandu, pero me quiero meter en las medidas, porque a la gente le importa. Está bien, si al Frente le costó bajar los delitos la última vez que fue gobierno, ¿cómo ahora va a lograr una gestión exitosa? Pienso en medidas puntuales. Delgado, sentado ahí, decía, propongo crear un grupo multifuerza para combatir el narcotráfico en territorio nacional, impulsar estrategias similares a las que despliega la Dirección de Investigación Antimafia en Italia en persecución de estas organizaciones criminales. Es una medida puntual. ¿Se puede estar de acuerdo o no? ¿Qué medidas podés contarnos tú que tomaría un gobierno tuyo para atender el narcotráfico en particular? Lo primero es entender que hoy hay dos candidatos a la presidencia. Yo vengo de la fuerza de la oposición y él es gobierno. Me hubiese gustado que estas ideas que tiene tan firmes las hubiese podido aplicar, porque era nada menos que el secretario de la presidencia. Primer observación. Segunda, nosotros planteamos cuestiones bastante más simples. Por ejemplo, es evidente que falta personal. Hay un tema de salud en la policía y que tiene que ver con salud mental que está generando un daño. Por lo tanto, planteamos 2.000 efectivos más de arranque. Precisamos 2.000 más para empezar. Te escuché decir eso. Sí. Segunda cosa es si la tecnología arrancó con el gobierno del Frente, pero no voy a... Sí. Vamos a decir que... Hubo una gran inversión en equipamiento, en tecnología. Nos quedamos cortos. Que igual no dio sus buenos resultados, pero la inversión... No dio los resultados queridos, pero sirve para mucho. Sirve para disuadir, para que la justicia resuelva mejor, sirve para que a nivel operativo se funcione mejor. Bueno, hay que llegar a un nivel hay que llegar al volumen de 20.000 cámaras, dado lo que hoy tenemos. Se necesita mucho más control de la frontera. El Frente Amplio en su momento resolvió al final del periodo llevar al ejército al control de frontera. Este gobierno lo instrumentó. Creo que faltan fuerzas, o sea que habría que reforzar. El espacio aéreo nuestro es un colador, de verdad. Anunció el otro día Delgado que van a comprar aviones, lo va a comprar el gobierno que viene. O lo mismo que las lanchas. Fue tanto el lío y tan malo el manejo en estos años. El mar territorial también es un colador. Bueno, tuvieron 5 años para resolver comprar 2 lanchas. 5 años para resolver traer aviones nuevos, que supuestamente después vienen con radares. Las rutas son descontrol. Un país que pasó de ser un país de tránsito a un país de acopio
Vos vas por el interior, no tenés fuerzas desplegadas. Me quiero detener en los 2.000 efectivos policiales más. Y lo otro. No solo hay que seguir. Es buena cosa que se hayan dado cuenta que de repente alguna de las fuerzas en Italia, pero yo diría también algunos ejemplos bastante más cercanos, lo que está haciendo la provincia de Santa Fe, que le está dando bastante resultado, donde operan fundamentalmente en las cárceles, desde ahí hacia afuera. Yo creo que lo tenemos bastante más cerca y es cierto que hay que tener una mejor cooperación con las agencias y acá en Uruguay siempre miramos a Estados Unidos. Las agencias europeas, los británicos son muy buenos, deberían darnos una mano mayor porque la cocaína que sale de América pasa por Uruguay, se acopia en Uruguay y sigue, va a Europa. Entonces son ellos los que tienen que ayudarnos. Ya que hablas de cárceles, ¿qué es eso de la desprisionalización? ¿Es liberar presos como en 2005? ¿La ley de humanización carcelaria? No. Mira, yo sí, vamos a decirle al ciudadano. Porque suena parecido, por eso. Sí, está bien, pero pasa que hay como una reiteración que el Frente Amplio va a abrir las cárceles. No, por eso está bueno bien explicarlo. ¿Qué pasa si yo le digo a la ciudadanía que hay 9.000 presos que por año salen? O sea que le abrimos la puerta. Nos sorprenderíamos todos. Bueno, por día son 30 personas que son liberadas. ¿Por qué? Porque cumplen la condena. Claro. Miles. El tema es cómo esa gente sale. ¿Y qué estás haciendo tú para cooperar, para colaborar con el tema de la seguridad con la gente que la justicia envía a prisión? Yo creo que lo que estamos haciendo es sacar los peores de lo que entraron. Y no le echo la culpa a nadie. No es reproche, es un dato de la realidad. Hoy capaz que podríamos decir estamos mucho mejor en seguridad, porque antes teníamos 8.000 presos, después tuvimos 10.000, ahora tenemos 16.000. ¿Eso es un dato del éxito? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque lo que tenés que mirar es qué pasa con la gente que pasa para allá adentro. Entonces, sin duda hay un problema ahí en la rehabilitación. Entonces digo que no es solo encerrar. ¿Encerrar y qué? Y bueno, y ahí está la rehabilitación. Y la rehabilitación implica, por ejemplo, que tú tenés que separar los criminales peligrosos de los otros. ¿Y le cuesta al frente la palabra reprimir, como señala Delgado? Yo lo dije el otro día. Hay que reprimir el delito, no tengo duda. El ejercicio activo de la autoridad, no tengo duda. Bien. Si yo tengo que el 80% de la gente que va a las cárceles del Uruguay son jóvenes, son pobres mayoritariamente y con problemas de adicción, seguro, ahí yo tendría que empezar a tocar algunas otras cosas para ver cómo hago que la rehabilitación funcione. Y hay casos, en este periodo de gobierno, que no me parece mal, al revés. Gente que es primaria con problemas de adicción y en vez de mandarlos a la cárcel, los jueces los mandan a un centro de rehabilitación para adictos. Entonces que voy a señalarlo con el dedo a Martinelli. Y miren lo que están haciendo, en vez de mandarlo a la cárcel, lo manda... Está claro. Te cambio de tema, Yamandú. En el debate del domingo 17 afirmaste por primera vez que un gobierno contigo al frente no aumentaría los impuestos. Y fue llamativo por tres cosas. Primero, porque antes de eso nunca lo habías asegurado tan claramente. Segundo, porque el propio Gabriel Odone, eventual ministro de Economía, si tú accedes a la presidencia, ha dicho que es irresponsable afirmar que se va a poder bajar los impuestos porque hay cuestiones que no se pueden controlar. Y tercero, porque las bases programáticas del Frente dan a entender que sí se aumentarían. Y podemos ver en LED algo que está, creo que en la página 29 de las bases programáticas. Decía Delgado en el debate, habla de subir impuestos, habla de patrimonio, habla de renta. Ahí lo vamos a ver en LED. ¿Por qué? Ahí lo tenemos, ¿no? Avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, al gran capital y al patrimonio con el criterio de progresividad. Primero quiero que me expliques si esto se contradice con tu afirmación de que no se van a bajar los impuestos. Y la segunda pregunta añadida es ¿por qué, digamos, sobre la hora, a una semana de las elecciones, podés ahora sí afirmar que no vas a aumentar los impuestos? Cada vez que me preguntaron a lo largo de toda la campaña electoral si voy a aumentar impuestos, siempre dije que no. Hay archivos, anduve por todo el país, ¿va a aumentar impuestos? No. Ahora bien, yo entiendo a los profesionales. Si pasan cosas, y yo qué sé, de verdad, y un profesional tiene que decirte eso. Yo no quiero caer en lo que cayó el presidente actual o el gobierno actual, que dijo que no iba a subir los impuestos y después no subió el IVA. Lo que no puedes hacer es mentir.
Entonces, el gobierno dice que no es un aumento de impuestos. Mintió. Digo que no, si a mí me descuentan 4% de IVA y después me descuentan 2%, no precisa ir a la Facultad de Ciencias Económicas. Me aumentaron el impuesto. A ver, así como dijo, no vamos a subir la edad para jubilarse y después la aumentó. Digo, no podemos hacer promesas para que todo quede fácil. En el actual plan que está en el programa o las medidas que nosotros planteamos, ahí no está previsto aumentar impuestos. Lo único que dijimos... ¿Y eso? Ya llego. Lo único que dijimos en su momento fue: hay que revisar cómo nos va a influir el impuesto mínimo mundial global que nos puede perjudicar en el tema de exoneraciones. Ahí hay que revisar cómo podemos hacer para hacer mejor las cosas. En todos los programas del Frente Amplio siempre aparece la necesidad y la idea que pague más el que tiene más. Siempre. De esta forma o de otra. Progresividad habría que ver. En el G20 se habló de cómo se planteó, y ahí algunos se enojaron, de cómo gravar a nivel mundial a los multirricos, a los ultra ricos. Es un tema que está en la discusión mundial. Si estamos siendo justos a la hora de distribuir las cargas o a la hora de distribuir los... Entonces, es vocación del Frente Amplio siempre plantear eso. Pero de verdad, en las actuales condiciones, como está... Porque además, si hay un partido que en este país llevó adelante una reforma tributaria, fue el Frente Amplio. En el año 2007, o sea, cuando hubo que hacerlo, se hizo. El IRP pasó a ser IRPF, se simplificó el sistema. La carga tributaria en Uruguay sigue siendo la misma de hace 40 años para acá. Más o menos la misma, 27, 28. No somos el país que más impuesto cobra tampoco, somos mitad tabla. Es siempre así. E incluso, en este periodo de gobierno, la imposición subió un 1%. Entonces, uno tiene que ser responsable. Yo vengo diciendo, no es necesario aumentar impuestos. Yo digo que los profesionales tienen que prepararse y estar atentos, y que la vocación del Frente siempre ha sido que pague más el que tiene más. Ahora, con las herramientas que hoy tenemos, yo creo que da como para seguir y crecer. Vamos a una pausa, ya venimos. Estamos charlando con el candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Yamandu Orsi. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE. Transformando con energía nuestro país. La virtud más grande de un maestro es estar siempre dispuesto a aprender. Se formó como profesor de historia y más tarde aprendió con los mejores una visión de sociedad solidaria. Aprendió también gobernando. En Canelones atrajo empresas modernas y empleos modernos. Hoy está preparado para liderar Uruguay hacia un futuro mejor. No solo porque tiene experiencia y honestidad, sino porque es un hombre que aprendió mucho. Yamandu Orsi, sabremos cumplir. Tercer bloque de esta charla con el candidato a la presidencia de la República, Yamandu Orsi. Yamandu, en las últimas semanas escuché decir a dirigentes de un lado y del otro, del oficialismo y de la oposición, repetir el concepto de que hay dos modelos en pugna. Sin ir más lejos, por poner dos ejemplos. Se lo escuché a Graciela Bianchi del Partido Nacional y se lo escuché a Betiana Díaz del Frente Amplio. ¿En qué radican, a tu juicio, las principales diferencias de estos dos modelos en pugna? Que la gente va a tener que optar por uno de ellos el domingo próximo. En primer lugar, nosotros lo que estamos planteando, y ahí
quizás haya coincidencia en casi todos los planteos, es que tiene que ser un país que crezca y hay que tener soluciones concretas. Y tiene que ser premisa fundamental que el país crezca como creció en otro tiempo, en estos últimos años, salvo este último año, el 2024, se creció apenas a un 1%. Eso, hay una economía estancada en un 1%. Promedio durante los gobiernos del Frente, 3,7%. Es cierto, sí, que en el último periodo del Frente Amplio la economía se enlenteció. Se estancó un poco. Y no podemos, ya van 10 años de economía estancada, necesitamos un salto. Pero la característica o la clave es que no podemos esperar crecer para hacer lo que tenemos que hacer a la hora de pensar en lo que es la cohesión social del Uruguay. Dicho de otra forma, volver a la matriz basista de Uruguay o de un Estado benefactor, donde a la vez que creces en el mismo momento generás y mejorás las herramientas de protección social o de transferencias o de cuidados en sentido amplio que nuestra gente necesita. Yo considero que el actual modelo que hoy está funcionando es un modelo que, en primer lugar, no ha tenido novedades en cuanto a inversión. Nada, salvo el hidrógeno verde. Todo lo demás es como prolongación de lo que venía antes. Hay que generar alguna propuesta bastante más disruptiva. Las últimas más conocidas, bueno, se inauguró en este periodo UPM, se puso la piedra fundamental, por decirlo de alguna forma, de Google. Todo venía disparado de los periodos anteriores. Es cierto, alguna obra de infraestructura se diseñó en este periodo, pero la mayor parte de ellas vienen de periodos anteriores. No está mal. Ahora, ahí se necesita, en momentos donde la economía no da señales, cuestiones bastante más disruptivas. Pero a la vez, un Estado que nos cuide un poco más o que cuide mejor a su gente. Y esa es la característica de ese Uruguay progresista que tiene ya más de 100 años. Bien. Y con el Frente Amplio nucleó, se redimensionó, pero que toma de todos los aportes que yo le llamo la acumulación positiva, lo mejor de ese país que fue diferente a todos. A tal punto que se nos habló de que era la primera socialdemocracia del mundo o la educación pública fue pilar fundamental. Sí. Bueno, que vuelva a eso porque, sin duda, en estos 5 años, y no es un tema de voluntad ni de mala intención, se generó una desigualdad bastante más marcada que lo que teníamos antes. Hay ideas que se metieron en la campaña. Una es nacionalizar la SAFAP. Tú me dirás, no vamos a nacionalizar la SAFAP. El propio Pacha Sánchez ha dicho que no quiso decir eso. Lo cierto es que lo dijo 3 o 4 oportunidades. Una de ellas en Buscadores con nosotros el año pasado. La otra es eliminar el lucro. Me vas a decir que no está en el programa la idea de nacionalizar la SAFAP. O'Donnell no ha sabido, tu ministro de Economía, un hombre de tu riñón, no ha sabido explicar eso de eliminar el lucro. ¿Tú lo podés explicar? Él dice que no entiende, y lo entiendo a él cuando dice eso. Cuando se habla de... Primero, los programas del Frente, desde que existen la AFAP, siempre plantean algo parecido. No es novedad. Hay que saber, la ciudadanía tiene que saber también que las comisiones de la AFAP ya fueron bajadas más de una vez. O sea que acá no ardió Troya y eso se revisó. Las AFAP son quienes administran fondos que pone la gente que después lo va a utilizar cuando se retire. Y lo que tiene que hacer de manera profesional esas administradoras es hacer que ese dinero rinda y que genere y que se potencie a sí mismo, ¿no? Esa administración profesional es la clave de las AFAP. Sí. La ciudadanía laudó, las AFAP van a seguir. Yo comparo, y cuando lo hemos hablado con los compañeros del Frente Amplio, alguien decía que lucro era cuando se piensa en una ganancia abusiva. Yo comparo e imagino el concepto de lucro que ahí está, y después digo lo que yo pienso concretamente, al concepto que es un sinónimo, es el aprovechamiento. No podemos aprovecharnos de los recursos de la gente para que se genere una ganancia desmedida. Repito, las comisiones de la AFAP, que es esa ganancia, ya fueron corregidas a la baja. Y más allá de cuánto le ingresa a esa administradora o no, hay que revisar, siempre el sistema hay que revisarlo. No, el hecho de que la ciudadanía haya resuelto lo que resolvió
en el plebiscito implica que esto tú no lo llevas a la Constitución, pero que analicemos si está bien o si no está bien, si está funcionando bien o si hay que corregirlo. Creo que eso hay que hacerlo siempre. Y, por ejemplo, debería, me parece, y eso se puede discutir, concentrarse en esa tarea profesional de administrar y no, de repente, entretenerse tanto en la cacería de trabajadores para ver cuál se lleva más. Y ahí hay algo que pasa naturalmente que tiene que ver con eso de nacionalizar o no. La mayor cantidad de uruguayos nos volcamos hacia la AFAP, que es nuestra, que es el Banco República. Sí. Sin que yo saque la cuenta. Es porque hay como un sentido de lo nacional que es muy fuerte. No hay que tocar eso, no hay que pasar todos a manos nacionales. No creo que sea eso lo correcto, pero naturalmente la gente resuelve eso sin necesidad de que tú lo impongas en ningún lugar. Tú sos educador, docente de profesión. ¿Qué opinión tenés de la reforma educativa que encaró este gobierno? No es una reforma, hasta el punto que le llaman transformación. Y lo que como docente he aprendido, incluso a partir de la reforma de Rama, que aquello era una reforma donde vos ya tenías todo pronto de arranque, vos ya sabías lo que te ibas a tener. ¿Te guste o no te guste? Sí, reforma de Rama que la izquierda le pegó y le pegó y la denostó le reconoció méritos décadas después. Hay una parte de la izquierda que enseguida acompañó a Rama. Yo no me acuerdo, no me olvido de Carmen Tornaría. Persona de izquierda, claro, que incluso desde la izquierda le tiramos con todo. Porque, bueno, pero aquello era una reforma. Era una reforma de verdad, con todo un planteo que creo que el error en aquella época fue un error de forma más que de contenido, es no negociar un poco más con los docentes en su conjunto. Pero la forma se comió el contenido. Esto no es. ¿Por qué? Porque vos te vas encontrando a lo largo de los meses con novedades. Y te lo dicen los docentes, vos nunca sabés cómo sigue la cosa, porque te vas encontrando con... Entonces es una sucesión de cosas que algunas pueden estar acertadas, otras no, pero que generan incertidumbre. Y de verdad, vos hablás con las maestras, te dicen, yo me quiero jubilar, no lo aguanto más. Y le preguntás, ¿qué por un tema de sueldo? No es un tema de sueldo. Es un tema de que es tanto lo que nos exigen y es tanto lo que nos cambian sobre la marcha que esto es inaguantable. Entonces, ¿sabes qué? Capaz que las virtudes en algunos aspectos de la transformación se diluyen. ¿Sabes por qué? Porque te pusiste de poncho nada menos que aquellos que tienen que llevar adelante la educación, y no estoy hablando de los sindicatos. Sí, solamente. Estoy hablando de las asambleas técnicos docentes que 90 y pico % dijeron no, lo hacen igual. Recién veíamos una imagen de Gabriel Kirichi, lo entrevisté para Seré Curioso en Montevideo Portal, y él entiende, sé que es asesor tuyo en educación, que debería revisarse, si el Frente accede al gobierno, debería revisar algunas cosas de la reforma. ¿Qué revisarías tú? Yo creo que, yo parto de la base de que hay puntos de contacto, yo creo que casi unánimes. Y por eso yo hablo del pacto, de un pacto educativo, lo he hablado con Gabriel. ¿Cuáles son las cosas que vos sabés que funcionan y que están en esta transformación o que vienen de antes y que deberíamos acordar y firmar? Bueno, en esto vamos todos juntos. Por ejemplo, ya nadie discute, mis hijos van a una escuela pública de 4 horas, nadie discute que la extensión del tiempo pedagógico es una necesidad urgente. Avanzó con el gobierno del Frente Amplio, empezaron la escuela de tiempo completo, tiempo extendido. Este gobierno también avanzó, yo no discuto cuántas, no estoy discutiendo los 136 liceos de Talvi. No caigo en eso, la gente ya sabe. Entonces digo, está bien, ¿cuánto podemos avanzar en un periodo de 5 años? Tanto. Para llegar al 100%, ¿cuánto precisa? Tanto. Entonces hay que hacer un pacto y decir, bueno, ¿sabes qué? En 15 años tenemos que llegar a cubrir el 100% del tiempo. Dije 15 por decir algo. Nosotros planteamos en este periodo de 5 años duplicar los alumnos que hoy asisten a ese tipo de centros. O sea, pasar a 100.000. Te puse un ejemplo solo de cosas que estoy seguro que son mínimas. Cuando yo hablo de la revolución de las cosas simples, digo, eso es simple, que lo entendemos todos y nadie te puede decir que no. Otra. La universalización de la educación a partir de 3 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuánto nos falta? Tanto. Y ponerlo. Y ¿sabes qué? Capaz que hay que salir a la opinión pública. Bueno, pero el gobierno va a decir, en eso estamos. Esa reforma está caminando. No, pero eso no está caminando. Hay gente que todavía sigue relegada. Pero entonces digo, yo voy a venir con una nueva reforma como la reencarnación de Varela, porque hay como una especie de obsesión, ¿eh? Varela hubo uno solo. Sí, claro. Hubo 2 si sumamos a Obdulio. Exacto, ahí está. Alguno Obdulio más puede aparecer cada tanto, pero vaya. Entonces,
Yo estoy en contra de poner de nuevo una reforma nueva y vamos a enloquecer a todo el mundo. ¿Sabes qué? Lo que marche bien y lo que sigamos en acuerdo que esto está bien, dejémoslo. Bien. Entonces, yo no soy de los que vengo con una bomba y la pongo abajo de la mesa, vamos a destruir todo y arranquemos todo de cero. Porque Espíritu no refundacional. hay tiempo para eso, además. Bien. Porque los gurises no tienen tiempo. Vamos a la última pausa, ya venimos a cerrar esta charla con Yamandu Orsi, candidato a la presidencia de la República. Ya venimos. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Quiero hablar contigo, que sentís en tu bolsillo el peso de tantas promesas incumplidas. En los últimos años sentimos que los precios han subido por el ascensor y los salarios por la escalera. Quienes los sufren saben que el país necesita cambios. Para que el dinero alcance de nuevo, para que quien trabaja duro sienta que su esfuerzo vale la pena. Para que soñar deje de ser un lujo al alcance de unos pocos. Hago aquí un compromiso contigo. Uruguay va a volver a crecer. La vida de los uruguayos va a mejorar. Tenemos un plan. Sabremos cumplir. Yamandu presidente. Seguimos, estamos casi terminando en el epílogo de la charla con Yamandu Orsi. Te voy a dar una fecha, a ver si te acordás. 13 de marzo de este año, 2024. ¿Te dice algo? No me acuerdo. Te voy a ayudar. Ese día, por primera vez, enfrentaste en rueda de prensa a los colegas para hablar públicamente de la denuncia que después supimos razón. Que era falsa. Marzo fue. De Romina Celeste Papazo por violencia de género contra una trabajadora sexual en 2014. ¿Cómo recordás esos días? ¿Cuánto te afectó a ti en lo particular? ¿Cuánto afecta a la familia? Fue de mucha amargura, ¿no? Una palabra que define ese momento es amargura. Porque... Y también como una impotencia. Porque yo pensaba impotencia. Después, con el paso de los días, empezó la tranquilidad cuando empecé a recibir las fortalezas de una defensa en esto, ¿no? Porque... que nos podamos atacar es cuestión de todos los días. Yo puedo denunciar a cualquiera de cualquier cosa. Después hay que demostrar que eso no es así y eso lleva un tiempo y lleva a actores institucionales que lo resuelvan. En el interín es un dolor y ahí también, de verdad, me vino a la cabeza el acceso a la justicia, viste, que no es cosa fácil. Y quiero decir que precisás asesores, la gente que no tiene la posibilidad de acceder y bueno, hemos hablado con defensores de oficio, muchas cosas aparecieron, pero fue un momento muy extraño en mi trayectoria política. ¿Este gobierno fracasó, como decía aquel pasacalle del Frente Amplio? Sí, ¿O no tiene rumbo, como dice tu compañera de fórmula? Yo creo que fracasó en varias cosas que se trazaron, ¿no? ¿Qué reforma importante se ha hecho? Nosotros hicimos la transformación energética, Plan Ceibal, UPM, incluso tuvimos los puentes cortados, porque se nos generó un lío, Tabaré Vázquez, no me olvido, el SUSIBE, la patente única, es un hospital de ojos, Sistema Nacional Integral de Salud, Sistema Nacional de Cuidado. Pregunto, en este periodo de gobierno, además de la reforma de la seguridad social. Reconoceré que tuvo un primer tiempo complicado con la gestión de la pandemia. Claro, ¿no? La crisis más grande después de la crisis del 29 aparentemente fue la del 2008.
Sin embargo, supimos sortearlo. Es cierto, lo reconozco. ¿Cómo no lo voy a reconocer? Y hay que reconocer también que gracias a las herramientas que el Uruguay había generado, y no hablo del frente, que el Uruguay había generado, el Uruguay pudo campear, y aquella idea de la libertad responsable fue un acierto. Bien. Porque la ciudadanía estaba pronta para eso. ¿Y no tiene rumbo, como dice Cose? Yo creo que tiene un rumbo equivocado, y cuando el error aparece o cuando las cifras ahí medio que se desconciertan. Pero yo creo que históricamente este país se ha movido en una especie de péndulo que tuvo su primer ejemplo allá en los años 30, cuando el primer fascismo cedió o lo hicieron ceder con el avance conservador, y bueno, ahí apareció aquel herrerismo, y cada tanto tenés un brote de esos de conservador, bueno, con Chicotazo, allá en el año 58. O sea, el Uruguay se frena en sus impulsos progresistas, y cada tanto tenés eso. Bueno, el más dramático fue, a partir de esa debacle de los años 60, fue la dictadura después y todo lo que nos pasó. Después vinieron los 90, aquel intento privatizador, pero que tuvo sus transformaciones también, como se dice, más pro mercado que pro Estado, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ahora de nuevo, en esa idea de que si la economía crece sola y si a los que les va bien, les va mejor, naturalmente al resto de la sociedad les va bien. Una y otra vez queda demostrado que hay un sector importante de la sociedad que no disfruta las mieles de ese crecimiento. El famoso derrame. El derrame. Y ¿sabes qué? Que no aparece una interferencia que antes no estaba en el derrame, que es el narcotráfico y el crimen organizado. Te rompe y te interfiere todas las cifras. Bien. Yamandú, lo hice con Álvaro Delgado. Esa es tu cámara. Hablale a los uruguayos que están viendo el programa. ¿Por qué deberían votar a Yamandú Orsi el domingo 24? A quienes nos acompañaron, por supuesto, es otra instancia para que me sigan acompañando. A quienes no creen en la política o quienes no votan, háganle un lugar a la esperanza. A quienes creen en el Uruguay solidario, a quienes sueñan con aquel Estado eficiente, pero que a la vez presente aquella representación del Uruguay basista, les pido también que me acompañen, porque quiero ser presidente de los uruguayos. Muy bien. Te vas a llevar los vinos, gentileza de los amigos de Iber, que nos envían siempre un pack de vinos para los invitados. Ahí los tenés. Y mientras los observás, te dejo la pregunta del estribo, el sello de la casa. ¿Sos feliz? Sí. Soy muy agradecido a la vida que me ha tocado. Soy agradecido y cuando pasás raya, el tema es encontrar las cosas que realmente te hacen feliz y poder descartar a aquellas que interfieren con eso. Y en la medida que me siento muy acompañado, soy feliz porque tengo una familia divina y una barra de gente que me acompaña, que los quiero de corazón. Muy bien, Yamandú Orsi, muchísimas gracias por esta charla. A ustedes. Señores, bueno, si agarraron esta entrevista empezada, recuerden, esta, la anterior con Delgado, o todas las que hicimos en Seré Curioso, ciclo 2024 y 2023, están subidas al canal de YouTube de Trimax Live. Ahí pueden ver on demand cuando quieran. Ha sido un honor poder entrevistar en las últimas 2 semanas a los candidatos a la presidencia de la República. Los esperamos la semana que viene, a la misma hora, en la pantalla de BTV. Chau, chau. Días como hoy no fueron hechos para estar solo. Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos.